lamentablemente no creo que vaya a pasar nada el día 10 de enero cuando asuma nuevamente el tirano Nicolás Maduro después del fraude monumental que llevó a cabo hace algunos meses. Yo creo que esto es una especulación, sin armas, sin choque armado. En realidad acá no hay más opción. Es decir, ¿qué estamos esperando? Que Nicolás Maduro diga, bueno, sí, ¿saben qué? En realidad me equivoqué, hice trampa, yo perdí las elecciones, Edmundo González Urrutia ganó las elecciones y acá le voy a entregar la llave de Venezuela. No, eso no va a ocurrir. O sea, a menos que haya un plan realmente diseñado con un apoyo armado, un apoyo internacional y nacional armado, en realidad no vamos a ver nada nuevo el día 10 de enero. Las tiranías no se voltean con urnas, por lo menos no las tiranías de izquierdas. Las tiranías se voltean con revoluciones. El problema es que en Venezuela vos tenés un pueblo totalmente desarmado porque en el año 2012 pasaron una ley para desarmar a la gente. Entonces, ¿cómo va a resistir esa gente? ¿Con piedras? No, no va a resistir con piedras. Va a entrar en todo caso a jugar una potencia internacional que va a prestar su ejército. No, eso ya, a ver, no estamos en el siglo XX. El siglo XXI no es el siglo de las intervenciones militares directas, y las que ha hecho Estados Unidos en este siglo le ha ido muy, muy mal. Mirá Medio Oriente, el desastre que se ha convertido Medio Oriente. Entonces, ¿cuál es la única fórmula para salir de esto? Vamos a un contacto internacional porque nosotros, el país, el continente y el mundo está pendiente de lo que pueda ocurrir en Venezuela el próximo viernes. Vamos a buscar ayuda, vamos a ir a Agustín Laje, vamos a ir a este señor politólogo que siempre tiene la gentileza de compartir con nosotros en Ñandutí. Agustín, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, gracias por la invitación. Agustín, ayúdanos a entender qué pasa y qué puede pasar en Venezuela en las próximas horas. Bueno, en Venezuela ha habido un giro de los acontecimientos, allí donde se pensaba que el señor Edmundo González Urrutia, el ganador legítimo de las últimas elecciones venezolanas, había abandonado, digamos así, la lucha cuando se fue a España y fue acogido por Pedro Sánchez. Se creía que este era el final de su corta carrera política. Ahora, al parecer, tiene la intención de regresar a Venezuela, según se dice, para asumir lo que fue realmente su victoria. Eso le ha llevado a recoger algunos apoyos internacionales en los últimos días. Ha pasado por Argentina, la Argentina de Javier Milei, ha pasado por Uruguay, del saliente Lacalle Pou, y ha pasado también por Estados Unidos, para recoger el apoyo de la administración que se está yendo y de los que están entrando. Ahora bien, Maduro y su tiranía ya han tomado medidas. Han empezado, por ejemplo, por secuestrar a un familiar de Edmundo González Urrutia. Entonces, lo que no hay que perder de vista es que nos estamos enfrentando a un gobierno tiránico, un gobierno que además está embarrado de narcotráfico, que está vinculado con el crimen organizado, que tiene en su haber incontables delitos de lesa humanidad, asesinatos, secuestros, torturas, exiliados, que ha provocado la diáspora más importante del siglo XX a nivel mundial. Entonces, yo lo que te diría es que lamentablemente no creo que vaya a pasar nada el día 10 de enero cuando asuma nuevamente el tirano Nicolás Maduro después del fraude monumental que llevó a cabo hace algunos meses. Yo creo que esto es una especulación, sin armas, sin choque armado. En realidad acá no hay más opción. Es decir, ¿qué estamos esperando? Que Nicolás Maduro diga, bueno, sí, ¿saben qué? En realidad me equivoqué, hice trampa, yo perdí las elecciones, Edmundo González Urrutia ganó las elecciones y acá le voy a entregar la llave de Venezuela.
No, eso no va a ocurrir. O sea, a menos que haya un plan realmente diseñado con un apoyo armado, un apoyo internacional y nacional armado, en realidad no vamos a ver nada nuevo el día 10 de enero. ¿Cómo te va, Agus? Te saluda Ricky Alderete. Un gusto como siempre. ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo estás? No, el gusto es mío. Agustín, en esto que estabas precisando del contexto de Venezuela, y decíamos acá en la mesa, si no hay un acompañamiento militar, definitivamente Edmundo no va a poder asumir como presidente. Y eso es calcado. Hablábamos con un diputado recién de Venezuela que él nos dijo que en el deseo está que lo acompañe la fuerza militar y que ese video que veíamos eran de generales. Pero si no hay ese acompañamiento, y lo decía Agus, eso es vital para que pueda darse efectivamente la asunción de Edmundo González, ¿no? A ver, vamos a ponerlo de esta forma. Los tiranos en Venezuela, obviamente estamos hablando de Maduro en primer lugar, pero también hay que hablar de Diosdado Cabello, hay que hablar de todos los generales que hay en las Fuerzas Armadas, que es el ejército con mayor cantidad de generales, porque, claro, los ha tenido que ascender a todos para darles lo que pedían a cambio por hacer parte de la estructura de la élite que gobierna. Toda esa gente, el día que termina el gobierno de Maduro, termina presa y va a ser perseguida internacionalmente. Con lo cual, esa gente sabe perfectamente que allí la tienen que sacar dentro de un cajón. O la sacan en un cajón, o esa gente sabe que termina presa de por vida. Entonces no podemos ser tan cándidos de creer que una tiranía abre las urnas para reconocer los resultados. Yo esto ya lo dije incontables veces cuando tuvieron lugar los comicios y mucha gente de Venezuela se enojó conmigo porque decía que yo era muy negativo. No, en realidad no soy negativo, trato de ser realista. Las tiranías no se voltean con urnas, por lo menos no las tiranías de izquierdas. Las tiranías se voltean con revoluciones. El problema es que en Venezuela vos tenés un pueblo totalmente desarmado porque en el año 2012 pasaron una ley para desarmar a la gente. Entonces, ¿cómo va a resistir esa gente? ¿Con piedras? No va a resistir con piedras. Va a entrar en todo caso a jugar una potencia internacional que va a prestar su ejército. No, eso ya, a ver, no estamos en el siglo XX. El siglo XXI no es el siglo de las intervenciones militares directas y las que ha hecho Estados Unidos en este siglo. Le ha ido muy, muy mal. Mirá Medio Oriente, el desastre que se ha convertido Medio Oriente. Entonces, ¿cuál es la única fórmula para salir de esto? Un pueblo que se levanta en una revolución sabiendo que no tiene armas, se produce una masacre, las Fuerzas Armadas se fracturan y una parte de ellas, que sí tienen armas, se opone a la otra parte y se desencadena una guerra civil. Yo sé que es muy duro ponerlo en estos términos porque estamos acostumbrados a ver muchas películas de Disney, donde siempre hay una resolución pacífica y donde todo al final es color de rosas, pero la política no es así, nunca ha sido así. Entonces, acá hay que entender lo siguiente. Venezuela puede ser la nueva, bueno, ya es en cierta forma la nueva Cuba. ¿Desde hace cuánto Cuba está bajo el mismo régimen tiránico? 1959. ¿Estados Unidos intentó liberar a Cuba del comunismo? Sí, lo intentó. Tuviste incluso Bahía de los Cochinos, que fue un episodio de desembarco que salió mal. Todo salió mal para liberar a Cuba del comunismo. Entonces, si Cuba viene desde 1959 con el comunismo, ¿de qué nos extrañamos? De que en Venezuela tengamos socialismo del siglo XXI desde la década del 90. ¿Cuál es la única forma para sacar a esta gente? Una revuelta popular que fracture moralmente a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas fracturadas generan un choque violento entre ellas y ahí el poder se dispersa. Y esa es la forma que yo encuentro. Eso no lo ves, Agustín, digamos, la sensación de que eso pueda ocurrir, por lo menos en lo que se viene viendo y lo que se viene hablando en estas últimas horas. Bueno, ese es un muy buen punto, Ricardo, y ahí yo deposito la esperanza.
Es decir, yo lo que te estoy diciendo es que no creo que vaya a llegar Edmundo y que alguien le vaya a abrir paso y camino para que él se haga cargo del gobierno. Pero sí creo que sí, el día 10 de enero, las personas en Venezuela generan un acontecimiento histórico en términos de movilización, de control de la calle. Si vemos, no la gente que se movilizó cuando hubo fraude, porque hay que admitirlo, eran pocas personas. Cuando tuvo lugar el fraude y María Corina Machado convocó a repudiar el fraude y a defender la democracia, no fue mucha la gente que se movilizó. ¿Y sabés qué? Es razonable. ¿Por qué es razonable? Porque los despotismos funcionan con temor, decía Montesquieu. ¿Esto qué significa? Que la gente tiene miedo. La gente sabe que si se moviliza, la secuestran, la matan, la exilian, la torturan, van por su familia. Entonces es razonable que nadie, o sea, no nadie, pero pocos se hayan movilizado con el fraude. La gran pregunta es, ¿cuántos se van a movilizar el día 10 de enero para defender a su presidente electo legítimo? Vamos a recordar algo a la audiencia porque quizás la gente ya le perdió el hilo a este tema. Pero la dictadura de Maduro nunca mostró las actas. Las actas no son fáciles de falsificar. En algún momento se dijo que había un equipo de chinos asistiendo a Maduro con la falsificación de las actas. Esto al parecer fue todo un mito porque las actas jamás se entregaron. ¿Quién sí mostró las actas? La oposición. Y en la oposición se veía claramente que la victoria de Edmundo González Urrutia había sido abrumadora. Las actas de la tiranía nunca aparecieron, con lo cual terminaron de confirmar el fraude. Si hubo gente que en los primeros días dudaba, no, esto era previsible, la oposición iba a decir que le iban a hacer fraude, esto debe ser todo un montaje, bueno, ya no hay forma de seguir sosteniendo eso, porque pasados tantos meses, nunca la tiranía vio las actas, y desactivar una operación de acusación de fraude era tan simple como mostrar las actas, lo que está en su poder. Pero no las pudieron mostrar. Así que yo creo, todavía la historia está abierta. El día 10 puede pasar cualquier cosa en términos de movilización popular. Si hubiese una movilización popular sustantiva, eso podría quebrar el apoyo que tiene Maduro de casi la totalidad de las Fuerzas Armadas. Y si eso ocurre, ahí sí tenemos alguna esperanza de que la democracia retorne a Venezuela. Todo depende en este momento de la unidad o no de las Fuerzas Armadas que sostienen con armas la tiranía de Maduro. 100%, Agustín. De hecho, que estamos analizando ese punto. Antes que nada, buen día, Agustín, querido. Te saluda Francesco Fiorio. Buen día, amigo. Hace tiempo estamos analizando ese punto del apoyo de las Fuerzas Armadas al régimen de Nicolás Maduro. Ahora, consultarte lo siguiente. Teniendo en cuenta de que es muy poco factible que las Fuerzas Armadas le den la espalda a la dictadura de Maduro porque tienen sus negociados con el narcotráfico y demás, se habla mucho de una posible intervención militar extranjera, que de hecho que lo mencionaste recién. Teniendo en cuenta de que tengo entendido, Agus querido, que para llevar adelante este tipo de maniobras militares se necesita la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, que está integrado por Estados Unidos, Rusia y China. Rusia y China no van a dar su aprobación. Dicho esto, te consulto dos puntos. En primer lugar, ¿habría alguna posibilidad de intervenir militarmente sin la aprobación del Consejo de Seguridad? Eso por un lado. Y por otro lado, sumando a esta pregunta, se espera la presencia también de expresidente Agustín para este viernes 10 de enero en Venezuela, que le van a acompañar a Edmundo González. Diosdado Cabello amenazó y dijo que le va a meter preso a estos expresidentes si no les vuela el avión, porque amenazó con volarle el avión. Si llegan a meterle preso, o en el peor de los casos, si llegan a bajar el avión que está transportando a estos expresidentes, ¿podría haber un escenario bélico en Latinoamérica? Bueno, vamos por partes. A ver, vos mencionaste dos países que son fundamentales para entender por qué no va a haber o es muy improbable que haya alguna intervención extranjera directa en Venezuela, y esos países son China y Rusia. Yo agregaría también, por ejemplo, Irán, y estaríamos hablando de potencias nucleares, estamos hablando de países militarmente más que significativos para el planeta Tierra. Entonces, estos países tienen sus intereses en Venezuela,
tienen a uno de sus mejores socios en Nicolás Maduro. Ellos no van a convalidar, como bien decías, una intervención militar extranjera. Por otro lado, la administración Trump, que es la que viene en Estados Unidos y es el país que uno puede pensar que podría querer intervenir, si la comparamos con los 4 años anteriores de Trump, es una administración que no pretende tener un rol imperial, en principio. No pretende generar conflictos armados, en principio, sino que los desactiva. Entonces, si el estilo es el mismo que el Trump de su primera gestión, yo no veo demasiada posibilidad de imaginar un ejército norteamericano desembarcando en Venezuela. La verdad es que no lo veo factible. Por otro lado, mencionabas también a las fuerzas militares de Venezuela. Yo ahí te tengo que decir que no todas están contentas con la tiranía de Maduro. El tema es que, bueno, podés llegar a tener en este momento un poco de pólvora desparramada, lo que hay que hacer es encenderla. ¿Cómo puedo decir yo que no todas las personas que integran las Fuerzas Armadas están contentas con Maduro? Bueno, hay, digamos así, algún tipo de indicio. Por un lado, un dato importante, en las últimas elecciones, las zonas donde viven los militares y sus familias le dieron una victoria abrumadora a Edmundo González. Eso es un dato muy importante. La familia militar, en una medida, no sé si mayoritaria o no, pero sí importante, ha votado por Edmundo González Urrutia. Por otro lado, la mayor parte de los presos políticos en Venezuela son militares jóvenes. Son militares que han querido en algún momento insubordinarse y tratar de generar algún tipo de cambio político. O sea, esa gente, digamos, ha sido desactivada a tiempo, pero ha existido. Es probable que todavía exista gente de la misma naturaleza, pero que continúe en funciones. Y lo otro que te tengo que decir es que la oficialidad joven no ha vivido el adoctrinamiento del chavismo cuando Hugo Chávez vivía. Y Hugo Chávez es el verdadero líder carismático de la revolución bolivariana. Maduro es un sucesor de inferior calidad, de igual falta de escrúpulos, pero de inferior calidad política. Entonces, no es lo mismo la gente que hoy ya tiene su edad dentro de las Fuerzas Armadas y los más jóvenes a los que les mandan a disparar contra el pueblo y a matar al pueblo. Entonces, eso a mí me parece que es un dato que podría también suscitar algún tipo de esperanza de alguna eventual fractura en las Fuerzas Armadas. Ahora, lo otro que mencionaste fue la variable de los que están intentando apoyar a Edmundo González, los expresidentes. En la América Latina de hoy, lamentablemente, tenés todavía un predominio del socialismo del siglo XXI. Tenés a Chile, tenés a Colombia, tenés a México, tenés países muy importantes que están todavía bajo la órbita del socialismo del siglo XXI. Tenés a Uruguay regresando al socialismo del siglo XXI. Yo te diría que las únicas excepciones de derechas en nuestro subcontinente son Paraguay, Argentina y El Salvador. Paraguay, Argentina y El Salvador. Entonces, cuando vos me decís, bueno, se están buscando expresidentes que apoyen a Edmundo González, yo te diría, eso no tiene ninguna efectividad real. Mirá, incluso hasta simbólicamente no tiene demasiada efectividad, porque es como decir, mirá, los que lo apoyan ya ni siquiera tienen poder en sus países, ¿no? Que vaya a voltear un avión de alguien que esté volando a Venezuela, no, eso yo no creo que vaya a pasar. Lo que sí va a pasar es que los aviones no van a poder despegar, porque no le van a dar el ok, no le van a dar la tramitación para que pueda aterrizar en Venezuela. Entonces, o no aterrizarán o directamente no despegarán, que fue lo que ya vimos durante las últimas elecciones, donde toda la comitiva internacional de expresidentes que iban a viajar a ser veedores, observadores de las elecciones venezolanas, directamente se quedaron varados en Panamá, ¿no?
despegar de Panamá. Eso es lo que va a pasar, con lo cual no creo que vayas a tener ninguna guerra en América Latina. Hay sí un acontecimiento importante a tener en cuenta, que es que en este momento Venezuela tiene secuestrado a un gendarme argentino. Y eso ya sí puede escalar como un conflicto de seriedad, porque estamos hablando de un personal militar argentino que está secuestrado en un territorio extranjero. Eso no creo que vaya a escalar hasta una guerra, pero sí diplomáticamente tiene un impacto importante. El tema es que a la tiranía de Maduro no le importa la diplomacia. Con lo cual yo te diría, no creo que vaya a haber ninguna guerra, y yo en todo caso no creo que vaya a haber ninguna intervención internacional tampoco, ojalá, pero no creo. Y lo único que yo creo que hay que esperar es que el mismo pueblo se libere, que el mismo pueblo se movilice y que levante su voz. Agustín, un gusto, realmente un placer escucharte, gracias por compartirte, vamos a seguir llamando, necesitamos orientación, necesitamos algún tipo de análisis, dejaste varios títulos, varias frases, así que para estar pendientes de lo que pueda pasar en Venezuela. El aprecio, el respeto y el cariño de siempre, un abrazo. Igualmente, un gran abrazo para todos, hasta la próxima. Hasta la próxima, Agustín Laje. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.